Bien, regresamos a Uno por Uno. Estamos con Ismael Ruiz y Romeo Robles, internacionalistas. En el bloque anterior nos quedamos justamente tocando el tema ya de la economía mexicana, porque se ha depreciado el peso. Me llama mucho la atención que varios analistas en diversos medios de comunicación se hacen la pregunta: ¿es debilitamiento del peso mexicano o fortalecimiento del dólar? Aludiendo o justificando que eso no afecta a nuestra economía local, pero ya más adelante nos iremos adentrando en un análisis más profundo de cómo sí afecta completamente, y más cuando nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos de Norteamérica. Pero antes de eso, pues mandarle un saludo al señor Raúl Araiza y la señora Andrea Legarreta, que hicieron un infomercial diciendo, decretando que esto no afectaba a la economía mexicana. Ahora les diremos por qué sí, y justificando las medidas, obviamente las políticas económicas que ha venido implementando el gobierno federal, que han venido a destrozar un mercado interno, a destrozar el propio desarrollo de nuestra economía local. Te doy la palabra, Ismael, para que tomes de punto de partida el análisis que estabas haciendo y nos vamos adentrando en este tema. Sí, Eric. La situación actual de la economía mexicana no representa solamente variables internas, porque esto también sería minimizar efectos a nivel global, ¿no? Entonces, la parte internacional de esta afectación o de esta depreciación, tú bien lo mencionabas, del peso, también se han visto afectadas otras divisas, ¿no? Dígase Brasil, por ejemplo, que ha sido la más afectada a nivel latinoamericano. En relación directa con el conflicto y en relación directa con la sobreproducción de petróleo o este exceso de oferta que hay y la poca demanda, porque hay una desaceleración mundial de la economía, ¿no? Entonces, no estamos alcanzando niveles óptimos, siendo México, en venta de petróleo, porque hay demasiados ofertantes y precisamente el barril mexicano, también en calidad, no va a competir con otro tipo de barriles de mayor pureza como podrían ser los de Medio Oriente. Sí. En relación con esto, nuestra entrada de petróleo o la parte que corresponde del PIB de reservas nacionales sí es determinante del nivel de economía que México puede tener para crear mayor infraestructura, para que el gobierno tenga un gasto corriente mayor o menor, sí nos afecta de forma directa. Sí, sobre todo para la política social. Claro. El Estado está completamente debilitado. Así es. Bueno, esta misma semana salió Carstens y Jorge Anaya y Videgaray. Y dijeron, se acabó la subasta de dólares. Bueno, se acabó la subasta de dólares y por creo que otra cosa. Para depreciar el fortalecimiento del dólar. Importante aún es el corte al gasto que se hizo por más de 178 mil millones de pesos. Particularmente, el 78% de esos recursos son cortes a Pemex. Sí. Y eso solo habla de esta estrategia también global, ¿no? Tratando de aterrizar este tema, de cómo Pemex se está desarticulando. Comisión Federal de Electricidad también va a sufrir cortes, salud y cuestiones de educación. Y es interesante ver ahora las políticas de austeridad que está tratando de implementar el gobierno mexicano, ¿no? Sigue también una tendencia que sucedió en Europa hace del 2010 para acá, las políticas de austeridad, que es una nueva medida, algunos consideran neoliberal, pero que a todas luces y con la evidencia económica que se tiene el día de hoy, son detrimentales para las economías nacionales y para las personas. En Grecia hoy, por ejemplo, ya no tienen fondos para el retiro muchas personas, las pensiones cada vez son más pequeñas y demás. Aquí también, ¿no? Ese recorte presupuestal conlleva despidos masivos en Pemex, en Comisión Federal de Electricidad, conlleva una depreciación de la empresa que principalmente financiaba el gobierno, porque es la realidad, es de donde sacaba la mayoría de sus recursos, y esto solo señala a que el gobierno mexicano está confiando en que de la reforma energética de sus frutos, que de allí saquen los suficientes impuestos o algún tipo de financiamiento. Pero la realidad es que en un contexto internacional donde vemos que el petróleo casi es regalado hoy en día y que el barril de petróleo mexicano es... Pero ¿cuál es el tema de la reforma energética? ¿No es una alianza, obviamente a todas luces, con los Estados Unidos para asegurar en esta región por supuesto, reservas de hecho, ahí regresando al tema de petróleo y hacer un tratado de libre comercio donde supuestamente nos ayudarán a que inversiones de los Estados Unidos vengan? Sí, digo, y es irónico porque hoy en día es más barato producir en Estados Unidos que en México, ¿no? Y digo, si hay interés de inversionistas extranjeros en México y están surgiendo fondos de inversión y personas que están invirtiendo en México. Sin embargo, el volumen de inversión que se puede tener no puede compensar de ninguna manera
la falta de recursos que proveía Pemex. Sí. Y es interesante porque sí, si lo regresamos a la política de Estados Unidos, Hillary Clinton fue una de las principales, y lo sabemos por los mails que han sido revelados, de los principales redactores de la reforma energética. Muchos de sus ex asesores dentro de la Secretaría de Estado hoy trabajan para empresas y consultorías de energía y están tratando de invertir en México. Pero bueno, regresando. ¿Quién es el sector que sufre con esta depreciación del peso mexicano? Los exportadores, importadores. Pues yo No, creo que los exportadores se benefician. Pero parcialmente. No. El exportador es el que más se beneficia aquí. Pues ahora sí que a quien le va bien a veces le va bien y a quien le va mal pues ya se fregó, ¿no? Ajá. Pero en este momento los exportadores tienen un beneficio que probablemente no se imaginaban hace 2 años. Exacto. No, porque el problema de las exportaciones... Son los que más ganan en este No, porque sigues comprando mucho de la maquila mexicana, depende de partes creadas en el extranjero y para traerlas se pagan en dólares. Entonces podrá estar vendiendo en un peso muy barato, pero tarde o temprano va a haber un desajuste. Se llama la enfermedad holandesa. Y esto puede suceder, ya ha sucedido en la historia de muchos otros países cuando la depreciación de la moneda no puede durar mucho tiempo. Particularmente la mexicana, que depende tanto del dólar, como habíamos mencionado anteriormente. Ahora, las remesas son un aspecto positivo. También son un aspecto positivo porque precisamente siendo el dólar que segundo, entre al país ingreso, también no me atrevería a hacer una aseveración a nivel macroeconómico cuál es esa balanza de qué entra y qué sale. Pero sin duda la gente que está siendo beneficiada es gente que tiene familia aquí en México, vive en Estados Unidos, manda una remesa que probablemente hoy tiene los principales ingresos 15% más de poder adquisitivo en el país, o al menos ya está haciendo un ajuste con la inflación, de este año. Y también lo de los exportadores, pues probablemente entran mucho de los casos de importación para volver a crear un producto de valor que se exporte. Y esto va a afectar otra vez la balanza comercial. Exacto. Sin embargo, ¿qué pasa con materias primas que se exportan de forma directa? Aquí la gente está sacando, sin lugar a dudas, una ganancia que probablemente hace unos 2-3 años no veían en el panorama, ¿no? Sin embargo, también la canasta básica ahora va a sufrir un aumento de costos, ¿no? El kilo de la tortilla de maíz ya sufrió aumento. Exacto. Entonces, al final, esto no es como que solo va a entrar el dinero porque ya vendemos todo en dólares, sino que nosotros estamos gastando en pesos, ¿no? Y al final no es tanto cuántos sean los pesos, sino qué se puede comprar con lo que yo tengo hoy en día y el mes pasado qué era lo que podía comprar y qué voy a comprar en 3-4 meses adelante, ¿no? Estas previsiones salen de la macroeconomía. Estas previsiones son de economía familiar, que son las que se afectan de forma directa, porque finalmente es muy difícil que un padre de familia sea exportador por sí mismo de tal o cual cosa, ¿no? Es una persona que simplemente vive una economía nacional. Exacto, sí, es ilusorio pensar que la mayoría de la economía somos exportadores, ¿no? O sea, en primer lugar, la industria... No, estamos hablando de los sectores que se benefician con el fortalecimiento del dólar. Pero, lo que es importante mencionar es que nuestra economía depende 80% de la de Estados Unidos. Las exportaciones que hacemos e importaciones son hacia Estados Unidos. Ajá. Y entonces también sí, definitivamente podrás tener a la gente que vive de la remesa. El exportador se beneficia, las remesas son un aspecto positivo de ingreso, también probablemente el turismo. El turismo. De cierta medida, ¿no? Aumenta. Probablemente aumente, probablemente en ciertas zonas. Pero, y sin ¿no embargo, es una medida colonizadora esto? Sin embargo, la cuestión es aquí, el precio del petróleo sí está impactando, lo que mencionaba Romeo, en la generación de empleos del ciudadano de a pie, por así decirlo. Porque finalmente sí hay más turismo, pero el turismo se levanta con las grandes empresas, ¿no? Los nuevos hoteles, etcétera, la nueva economía pero turística. No es capital mexicano. ¿Y quiénes son los dueños de ese capital? Extranjeros. Finalmente, entonces, ¿dónde queda la riqueza nacional? Ese es mi punto, ¿no? Que al final, sí, digo, si eres una persona con cierto privilegio económico, pues el dólar quizás te beneficie, ¿no? Siendo exportador, etcétera. Que también la mayoría de las empresas exportadoras mexicanas ni siquiera son mexicanas. En este tipo de coyuntura se sigue beneficiando el rico. Sí, y también hay que recordar que la mayoría de las empresas exportadoras, como Mazda, etcétera, todas estas armadoras, incluso en el norte, en el centro del país, no son mexicanas. No, son inversiones extranjeras. Y ese dinero, beneficia directamente a ellos. Así es simple, es una cuestión muy simple. El mecanismo que el gobierno está intentando implementar a través de esta depreciación es precisamente la atracción de la inversión extranjera mayor. Sí. Entonces, pero es una ilusión. Es una medida colonizadora. El problema es que no toda la inversión extranjera... el territorio. El problema no es tanto que llegue la inversión extranjera, porque finalmente, pues sí hay una derrama económica. Sin embargo, es que esta inversión extranjera, sea de largo plazo o no,
porque se dan concesiones. No, aunque se dé de largo plazo, la verdad es que si no se genera una industria local, una economía local, nunca va a despegar el país. Siempre va a ser una economía servicial, dependiente de Exacto. otros. Así es simple. Sí. Y esta es economía simple. Digo, desde hace mucho tiempo se sabe, muchos economistas e intelectuales lo saben. Pero ¿cómo podría rescatarse? ¿Qué? ¿La economía nacional? No, sí. Bueno, Bajo este sistema o esta coyuntura que estamos viviendo, precisamente ¿dónde está sucediendo lo que tú estás mencionando? ¿Dónde está sucediendo esto? No Lo que está sucediendo ahorita. De ser un país servicial, ser un país simplemente... No creo que haya una solución simple en este Aquí, momento, ni directa. Pero sí tendría que intervenir una política de Estado. Sí, tendría que haber una política de Estado, pero no es una política de Estado la que tenemos, es una política de élites. Y las élites piensan en términos de ellos y para ellos en corto plazo. La inversión extranjera se ha usado desde la colonia precisamente. De hecho, es un concepto colonial de origen. Y es definitivo el hecho de que no es benéfico a largo plazo. O sea, digamos, no sé, el ejemplo de Corea del Sur en 1950 era muchísimo más pobre que Mozambique y hoy es mucho más rico que Suiza. ¿Y por qué? Fue porque ahora tienen un Samsung, ahora tienen un LG, ahora tienen una economía nacional que ha crecido y que crecieron, sí, bajo un dictador, cabe decir. Pero bueno, lo mismo sucedió en Estados Unidos, lo mismo sucedió en otros lugares, que se dieron a la tarea de desarrollar una economía local. Aquí la cuestión... Aquí hasta nuestros bancos son extranjeros. Probablemente es precisamente, ¿no? ¿De dónde sale ese dinero? Pues las políticas públicas permiten hacer ajustes avanzados o girar estrategias económicas que impacten de forma directa y general a la población. Entonces, incentivar esta creación de una economía más sofisticada, una economía más diversificada en cuestión tecnológica, en cuestión de investigación, muy probablemente en cuestión, como menciona Romeo, porque estos países dan un salto generacional en 3, 4, 5 décadas, como en el caso de Corea, precisamente porque el nivel de industria que tienen es un nivel de exportación, pero a nivel mundial, es un nivel de investigación que trae una economía dentro de 10 años, que nos permite tener una base de visión y de movilidad de nuestra economía para mejor. Por ejemplo, con esto de la reforma energética, ¿qué sería lo más adecuado? ¿Por qué no empezar a invertir? Claro, estamos en crisis y estamos al paralelo, pero no dejar de hacer lo que corresponde para ganarle tiempo al tiempo dentro de 5, 10, 15 años y estar innovando en cuestiones energéticas. España lo está haciendo. España también está en una crisis severa desde hace varios años y están tendidos sobre la tecnología. Entonces, todo y además esforzándose en mantener una política de estado de bienestar. Hay que clusterizar. Cosa que aquí en México no existe. Lo que se está eliminando cada vez más. Claro. Y es interesante porque precisamente lo que menciona Ismael del ejemplo de España o el ejemplo de cualquier otro país que más o menos intenta hacer funcionar su economía, creo que si realmente quisiéramos que la reforma energética hubiera funcionado, se hubiera invertido en capital mexicano, en el desarrollo de tecnología de exploración, de perforación, de desarrollo de los energéticos del subsuelo. No. Pero eso habla del tipo de política que se tiene, neoliberal, etcétera, etcétera, etcétera. Y conformista, ¿no? Sí, conformista. Pero bueno, no hubo un desarrollo de la industria local. No se le invirtió capital mexicano para que surgieran empresas mexicanas que suplantaran a Pemex, que suplantaran a las empresas de exploración y transportación de los combustibles. Que esto también, no sé, y al mismo tiempo empresas de energía renovable. No se crean en 2 años, ¿no? O sea, esto es una cuestión, otra vez, de décadas. Pero desde los 90 ya se sabía que había aspiraciones en México. Es más, desde Miguel de la Madrid ya había negociaciones para abrir el mercado energético. Y te voy a decir a alguien que sí tuvo información privilegiada y que hoy está capitalizando estas oportunidades. Grupo Carso, que desde el 2006 empezó a desarrollar su industria y su infraestructura para exploración y tratado del petróleo, y hoy se ha ido beneficiando. Lo que hay que tener en perspectiva es esto, o sea, la cadena de valor es amplia, la cadena de suministro es amplia, y como se fortalece una economía nacional precisamente es desde crear el alambre que se necesita para tal cosa, como la tecnología de punta para hacer la perforación. Entonces, no podemos solamente invertir en ser los que hacen el cable o solo la tecnología de punta, ¿no? Lo mejor sería hacer todo el amplio espectro, hacer nuestros propios suministros para reducir un poco la importación sin razón de ser de forma lógica a largo plazo. Que decir, bueno, ¿por qué siempre estamos importando los cables? ¿O por qué siempre estamos importando esta cosa? No lo podríamos hacer nosotros aquí. Hacer esas preguntas y dar un impulso a esos investigadores o profesionistas
para que desarrollen poco a poco. Y otra vez te comento, es un proceso largo, muy probablemente se dé y relativamente no tan largo. De nuevo, nadie le ha China buscado. lo logró en 3 décadas, Exacto. Japón lo logró también. ¿Largo en qué aspecto? Largo probablemente en la visión que tenemos como país. Así Somos es. un país con una visión un poco corta. Y algo importante mencionaste, ¿no? Lo del estado de bienestar, que muchos de estos países que están en crisis, o aún Estados Unidos, que es un país muy capitalista, tiene un cierto estado de bienestar, ¿no? Que Sí. se refiere a la posibilidad de tener un seguro de desempleo, un Exacto. seguro Hay médico. un parámetro que no se ha movido. Becas, etcétera. En este país ni siquiera estamos no somos un país desarrollado y sin embargo cada vez más hemos renunciado a nuestros propios derechos. Sí, nuestros propios derechos y nuestras pocas victorias en el sentido del estado de bienestar. O sea, vivimos como si creyéramos que estamos en primer mundo. El precio de la gasolina hoy pagamos más que en primer mundo. Y creemos, y digo, no tenemos una calidad de vida de primer mundo. Cada vez que pasa el tiempo en este país, vamos renunciando y vamos adoptando más sacrificios de los que ya habíamos podido dejar. Sí, y lo disfrazamos como progreso. El gobierno federal, el Mexican Moment, etcétera, lo disfrazan como progreso. Y quizás aún peor, lo entienden ellos como progreso, cuando es una ilusión. Cuando realmente cada vez hay más inequidad, cada vez hay más pobreza, cada vez hay más vulnerabilidad económica para todos, donde cada vez tienes menos acceso a las oportunidades. Y es real, es la gente de a pie, la gente que no tiene acceso a privilegios, Sí. Está en una situación muy vulnerable, peor que nunca. Bien, genial. Concluyamos este espacio. Pues para empezar, agradecerte la oportunidad de venir aquí, Eric. Al contrario, gracias. Me gusta mucho el estilo, me gusta que podamos emitir opiniones, que podamos emitir información pertinente. Y pues precisamente en este análisis internacional o en esta carrera que decidimos tomar como profesión, el ver cómo las cosas no son tan simples, o sea, cómo una decisión tendría que ser más valorada, más pensada, y cómo también a la hora de reflexionar sobre si son buenas o malas, hacer un análisis un poco más completo nos vendría bien, sobre todo en medios de comunicación, para mantener a la gente más informada y de forma pertinente, no solamente oportuna. Así es. Bueno, pues también agradecer. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Ismael. Y pues nada más recordarle al auditorio que es importante mantenernos informados, mantenernos críticos, cuestionar la autoridad de quien sea, que esté en el poder, aún sea... Porque tenemos que dejar de tener miedo en este país, debemos dejar de ser tan serviciales y debemos empezar a atrevernos a ser nosotros, a crear, a investigar y a cuestionar cualquier tipo de abuso que existe en este país. El resultado de lo que tenemos es nuestra colaboración, es nuestra mediocridad colectiva, es nuestra falta de denuncia colectiva y de acción colectiva. Entonces el país que tenemos es reflejo de lo que nosotros somos. Queremos un mejor país, hay que empezarnos a atrever a hacer las cosas bien. Perfecto, nuevamente muchas gracias Ismael Ruiz, Romeo Robles, opiniones muy valiosas, importantes, que ponen un panorama excelso, eficaz, totalmente llamativo. Quiero agradecerle su agudeza mental y agradecerle a usted por habernos sintonizado en este regreso de Opinión y Libertad. Mi nombre es Eric Javier Huerta Sánchez y seguimos nuevamente aquí al pie del cañón.